Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches en el momento que me estés escuchando. Mi nombre es Sonia Villanueva y el día de hoy estudiaremos una importante herramienta llamada Quality Function Deployment, que es también identificada como QFD. Esta herramienta fue desarrollada en Japón por esta persona, por Yoji Akao, en los años de 1960 mientras estaba trabajando para Mitsubishi. Déjame platicarte también que esta herramienta fue adoptada por otras industrias, incluyendo también Toyota. ¿Qué tal, no? Bueno, tenemos también que esta herramienta más o menos en los años de 1980 empezó a entrar en Estados Unidos y dentro de los tres grandes de la industria automotriz, que en ese tiempo era Toyota, General Motors y Ford. Bueno, en algunas industrias también de electrodomésticos fue entrando y la aceptación pues fue creciendo, sobre todo en toda esta parte de la industria en los Estados Unidos. Esta herramienta fue creciendo y también fue ganando popularidad y actualmente es usada en la manufactura, en el cuidado de la salud, también en el cuidado personal y en organizaciones que están dedicadas al servicio. Pues, ¿qué tal, no? Algo interesante. Déjame platicarte también que en el mundo de los negocios y de la industria, bueno, pues cada organización, ¿qué es lo que tiene? En base a qué nosotros trabajamos o vivimos o cómo nos movemos, pues es en base a toda la parte de clientes. Todos nosotros en algún momento somos tanto clientes como proveedores. En este caso, nosotros estamos trabajando para determinar qué necesidades requerimos para cumplir o satisfacer, incluso deleitar a nuestros clientes. ¿Por qué? Porque esta herramienta es de lo que se trata, de la satisfacción del cliente. ¿Cómo funciona esta herramienta? ¿Cómo funciona la QFD? Bueno, Quality Function Deployment o QFD, todos los profesionales de la calidad se refieren a esta QFD con varios nombres, incluyendo Matrix Production Planning o planificación matricial de productos, Decision Matrices o en este caso matriz de decisión o como también a veces lo pueden llamar o la puedes conocer como Customer Driven Engineering. Bueno, en este caso, ¿qué es ingeniería orientada al cliente? En este mundo de la industria, ¿por qué es importante utilizar esta herramienta? Bueno, pues vamos a ver un poco más adelante. Te presento el QFD o Quality Function Deployment, donde este es, se puede decir, su casa, su diseño, y es una metodología que está enfocada principalmente y cuidadosamente, así lo repito, y orientada a la voz del cliente. ¿Se acuerdan que en clase platicamos de eso, no? El enfoque a la voz del cliente. ¿Y qué es la voz del cliente? Bueno, pues ahorita lo vamos a estar revisando. Quality Function Deployment es una metodología que está, como les decía, enfocada directamente a la voz del cliente. Pero esta metodología o esta casa o este diseño que vamos a estar trabajando nos ayuda para responder efectivamente todas esas necesidades y expectativas que tiene el cliente. Quality Function Deployment es un proceso con un kit o un set de herramientas que si son usadas efectivamente nos va a ayudar a definir algo que es muy importante para nosotros en el proceso. Identificar y definir los requerimientos del cliente. Cuando nosotros ya hemos identificados los requerimientos del cliente, nos vamos a pasar a traducirlos, si le pudiéramos llamar, a traducirlos y convertirlos en especificaciones de ingeniería. Esos requerimientos del cliente los vamos a convertir en especificaciones de ingeniería. ¿Ok? Y después de esto,
vamos a empezar con la planeación que nos lleva a la realización de los productos para convertir específicamente los requerimientos del cliente en cositas detalladas de ingeniería, planificación que producen los productos para estar cumpliendo con estos requerimientos del cliente. ¿Ok? A grandes modos es los requerimientos del cliente lo transportamos en especificaciones de ingeniería. Bueno, no los, pues sí los transportamos, los traducimos más bien para que sea completo. Bueno, entonces aquí te presento la cascada de todos los niveles del QFD. Esta cascada es utilizada para transcribir o traducir o transformar o transportar todos los requerimientos, pero todo lo que viene siendo la voz del cliente en diseños medibles y alcanzables. Acuérdate que lo que no se mide no se controla y si no lo controlas no lo mejoras, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esta cascada de QFD? ¿Cuál es esta cascada de niveles con los que vamos nosotros a empezar a transformar la voz del cliente contra todas las especificaciones que vamos a estar trabajando dentro de ingeniería? Bueno, primero que nada necesitamos diseños medibles y alcanzables en base a un objetivo como ensambles, subensambles, componentes y niveles de producción. Esta metodología QFD nos va a proveer y nos va a definir nuevamente, como te decía, un set de herramientas, un set de matrices o pequeños formatos que se van a ir utilizando progresivamente. Entonces vamos a empezar desde el nivel 1, que viene siendo los requerimientos del cliente, nivel 2, objetivos o especificaciones, nivel 3, parámetros del proceso y nivel 4, objetivos de calidad. ¿Y cómo los vamos a ir trabajando? Antes que nada, es muy importante identificar por qué implementar una QFD, por qué implementar esta herramienta. Bueno, pues comentábamos en un principio, en la primera clase, es la comunicación efectiva contra las necesidades de los consumidores, la voz del cliente y el proceso. En este caso, es una comunicación efectiva de las más importantes e impactantes. Tiene muchos aspectos para que todo esto podamos nosotros estar trabajándolo dentro de una organización. La efectividad en esta metodología va a ser esa comunicación de las necesidades o requerimientos del cliente con múltiples operaciones del negocio a través de la organización, que va a incluir el diseño de calidad, manufactura, producción, marketing, ventas. ¿Y esta efectiva comunicación para qué nos va a servir? Bueno, esto nos va a permitir que toda la organización dentro de la empresa donde estemos implementando la QFD pueda trabajar juntos y producir productos de alta calidad, y sobre todo nuestros clientes puedan percibir ese valor. Y sobre todo vamos a ver todos los beneficios que la QFD nos puede traer. Entonces, resumiendo esta filmina, ¿por qué es importante implementar la QFD? Porque nos ayuda a transmitir la voz del cliente, las necesidades y los requerimientos del cliente en un diseño y desarrollo de un producto, específicamente en el producto que el cliente requiere y que definitivamente sabemos que se va a vender y no lo va a comprar. ¿Ok? Bueno, esta es una metodología y aquí empezamos con el primer paso, que es el enfoque al cliente. Nosotros, cuando vamos a estar trabajando con esta metodología, les decía que tenemos un set de herramientas donde vamos a trabajar con esta casa de la calidad, pero también vamos a trabajar con un sistema de parámetros de acuerdo a cómo nosotros vamos a estar midiendo y utilizando esta casa de la calidad, esta herramienta. ¿Ok?
Bueno, esta metodología QFD se enfoca en lo que quiere y necesita el cliente. Esto, como les decía en clase, voy a ser muy repetitiva porque es importante que se nos quede grabado no solo en el nivel consciente, no en el subconsciente. Entonces, la metodología QFD se enfoca en lo que los clientes quieren y necesitan, no en lo que la compañía pueda creer que el cliente quiere. Eso a veces es bien difícil de identificar. ¿Por qué? Porque el cliente te dice algo en sus necesidades del cliente, en los requerimientos del cliente. Al momento de que alguien está haciendo la traducción, ¿qué pasa? Es lo que a veces cree la compañía o lo que a veces puede traducir la compañía o lo que a veces puede interpretar la compañía. Por eso sí es muy importante. La metodología QFD se enfoca en lo que quieren y necesita el cliente, no en lo que la compañía puede creer que el cliente necesite. Eso es muy importante. Ok, la voz del cliente cuando nosotros la traducimos, nuevamente les repito, la transformamos o la traducimos en las especificaciones técnicas del diseño. Cuando nosotros ya hemos identificado esta parte, cuando ya hemos hecho nuestro estudio de mercado, cuando ya sabemos cuáles son las necesidades y los requerimientos del cliente, es en ese momento que nosotros empezamos a transformar todo ese conocimiento al proceso. Y para poder transformarla en el proceso, nosotros primero necesitamos transformarlas en especificaciones técnicas del diseño, donde esas especificaciones técnicas del diseño, como lo hablábamos en clase, que son pues planos, principalmente la entrada de los planos, especificaciones técnicas del diseño. Ok, durante este proceso, las especificaciones del diseño son bajadas a nivel máquina del sistema, se puede decir, pero también son bajadas al subsistema, perdón, y también son bajadas al nivel de requerimiento de componentes. Y después de que ellas son bajadas a ese nivel de requerimiento de componentes, las especificaciones del diseño son controladas a través de la producción y el ensamble de proceso. ¿Esto para qué nos sirve? Para asegurar otra vez que las necesidades del cliente son entendidas, traducidas a la perfección, pero sobre todo son satisfechas. ¿Ok? Entonces, eso es para lo que nos va a servir toda esta herramienta. Punto número 2. Bueno, punto número 1 que es enfoque al cliente. Punto número 2. Análisis competitivo del QFD. ¿Se acuerdan que en clase hablábamos de que necesitamos identificar cuál es, contra qué nos medimos, cuál es nuestra competencia para nosotros poder mejorar? Bueno, pues esta parte número 2, que es el análisis competitivo, la herramienta de la QFD nos da lo que llamamos la casa de la calidad. Y esta casa de la calidad nos va a permitir realizar una comparación directa en especificaciones como diseño o producto, cómo podemos nosotros compararnos contra la competencia. Quizás hagamos una junta o una reunión incluso para identificar que nosotros estamos eh, captando bien todo lo que viene siendo la voz del cliente, las necesidades, los requerimientos del cliente, que lo estamos transformando bien a las especificaciones técnicas y sobre todo que nos estamos midiendo con nuestros competidores. ¿Qué tanta calidad nosotros tenemos contra los competidores y qué tanto nosotros somos mejores para traducir esa voz del cliente en las necesidades y los requerimientos del cliente, en las especificaciones técnicas de ingeniería y en esa comparación, ¿no? En esa comparación que nosotros podemos hacer con nuestra competencia? ¿Cómo lo podemos manejar? En una reunión, en una junta, donde podemos identificar, no solo hacer el estudio de mercado de qué es lo que necesita el cliente, también hacer un estudio del mercado, cómo nuestra competencia está cubriendo esas necesidades y en base a eso nosotros poder medir y comparar esa voz del cliente. Paso número 3. Aquí,
vamos a identificar cuál es el desarrollo del tiempo más corto que nosotros podemos entregar esas necesidades y especificaciones al cliente, y también cuál es el menor costo. En este caso, bueno, bonito y barato, ¿no? ¿Cómo podemos identificar el tiempo más corto con el costo más corto? Este rápido análisis nos va a ayudar a beneficiar en todas las decisiones de la realización del diseño, pero sobre todo esto contra nuestros competidores. ¿Cómo nos coloca? Nos coloca más arriba. Cuando ya has hecho este diseño, a ti te va a colocar como competidor más arriba, o te va a colocar por delante de tus competidores. ¿Por qué? Porque ya estudiaste a tu cliente, ya lo analizaste, ya estudiaste tu competencia, y sobre todo con eso puedes mejorarlo para que seas mejor, vaya, con la repetición de la palabra, pero para que seas mejor que la competencia. Ok, entonces el Shorter Development Time, que es el menor tiempo de desarrollo y el menor costo, nos va a reducir la probabilidad de cambios tardíos en diseño. Hay veces cuando estamos haciendo el diseño y desarrollo del proceso, del producto, de todas estas especificaciones, si no tenemos bien identificado, esto nos lleva a realizar un proceso más tardío, a que no cumplamos con las fechas de los clientes, pero sobre todo a que tengamos que hacer cambios de diseño cuando no hemos hecho bien nuestro análisis previo. Entonces, esto nos va a reducir, si lo hacemos bien, si identificamos y usamos bien la herramienta del QFD y lo hacemos bien, bueno, nos va a reducir esa probabilidad de cambios tardíos. También nos va a ayudar a enfocarnos en las características de los productos y en las mejoras basadas en los requerimientos del cliente. La efectividad de esta metodología nos va a ayudar a evitar esos desperdicios tanto de tiempo como de dinero, y sobre todo pues el recurso más valioso que nos va a ayudar a identificar todo el proyecto en todas las características y funciones sin agregarle un valor, o sea, sin tenerle un valor agregado. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros estamos trabajando ya haciendo todo el desarrollo, hay veces que las especificaciones del cliente, el plano, lo que viene siendo las necesidades y requerimientos del cliente, que son los planos o la voz del cliente, solo te paga lo que le agrega valor a la construcción de su producto. Pero, por ejemplo, si tú tienes esperas, si tú tienes scraps, si tú tienes movimientos, si tú tienes retrabajos, etcétera, bueno, es un valor no agregado. ¿Y qué crees? Eso no lo paga el cliente. Entonces, llevamos ya 3 puntos y vamos con el punto número 4. El punto número 4 es la parte de la estructura y la documentación. Esta estructura y documentación nos provee este método y esta herramienta para que constantemente estemos grabando y registrando todas las decisiones que nosotros estemos tomando, pero sobre todo también todas las lecciones aprendidas que hayamos recorrido durante el proceso y durante el desarrollo del producto. Esto nos va a ayudar para que todos los documentos que nosotros vayamos generando se conviertan en documentos vivos, y sobre todo también en su momento se van a convertir en documentos históricos o grabaciones históricas que pueden ser utilizadas en un futuro como lecciones aprendidas. También las compañías con esto nos pueden brindar nuevos y mejores productos al mercado, y sobre todo conocer lo que el cliente actual quiere y necesita. Ya cuando nosotros tenemos esas lecciones aprendidas, las tenemos documentadas, las tenemos filmadas, las tenemos grabadas, podemos hacer en base a eso también una mejora dentro del proceso. Entonces, para esto nos va a servir esta metodología. ¿Y dónde utilizan esta herramienta? Bueno, principalmente las organizaciones que utilizan esta herramienta son organizaciones comprometidas con escuchar la voz del consumidor y sobre todo conocer sus necesidades. ¿Ok? Es precisamente donde nosotros podemos utilizar esta herramienta. Y si hablamos nuevamente de la cascada,
¿Cómo vamos a implementar esta cascada? Ok, ya sabemos que la casa de la calidad, que es una herramienta, cómo la voy a usar, pero ¿cómo la voy a implementar ya dentro de un proceso? ¿Cómo lo empezamos a estructurar? ¿Cómo lo empezamos a implementar? Esta metodología consta de 4 pasos. Estas 4 pasos o 4 fases, le pudiéramos llamar, se van acompasando o se van complementando con cada una de las fases y las actividades a través del desarrollo del ciclo de producto. Por ejemplo, aquí vemos nivel 1, nivel 2, nivel 3 y nivel 4. Cada uno de estos niveles se va engarzando, se va completando para llegar al producto final, a la última fase de la traducción de la voz del cliente. ¿Ok? Entonces, para diseñar cada uno de estos requerimientos para cada subsistema, para cada sistema, para cada subsistema y para cada componente, bueno, vamos a llevar ciertos pasos consecutivos para el sistema, subsistema, componente y al final el cuarto, pues es prácticamente ya la definición del producto. ¿Y cómo lo vamos a llevar a cabo? Bueno, como primera parte, nosotros empezamos a trabajar esa parte del sistema. Primero que nada, tenemos que identificar o coleccionar, o más bien recolectar la voz del cliente. ¿Cómo recolectamos esa voz del cliente? Bueno, pues lo vamos a hacer a través de un estudio de mercado, que fue lo que revisamos dentro del aula, ¿no? Paso número 2, después de que nosotros ya identificamos cuáles son las necesidades y los requerimientos del cliente, que ya tenemos esa voz del cliente, donde nosotros ya lo podamos identificar, vamos a traducirlo. Y esa traducción nos va a ayudar a identificar lo que quiere y necesita el cliente en las especificaciones del cliente. Esto también involucra que nosotros necesitamos hacer ese análisis competitivo para evaluar la efectividad de nuestros productos, para saber qué tan bueno soy en mis productos, pero sobre todo también para saber si con ese análisis yo estoy cumpliendo con las necesidades y los requerimientos del cliente. Como les decía en clase, lo van a escuchar muy repetitivo, pero es hecho a propósito porque necesitamos nuevamente familiarizarnos con esas partes. Voz del cliente, necesidades y requerimientos del cliente. Ok, entonces todos los conceptos iniciales con los que nosotros vamos a estar trabajando, bueno, nuevamente están basados en los requerimientos particulares del comportamiento del producto, cómo se comporta nuestro producto dentro del proceso, pero sobre todo en las especificaciones del producto. ¿De acuerdo? Muy bien, esa es la primera fase, que viene siendo la definición del producto y del sistema. Segunda fase. Segunda fase del sistema es el desarrollo del producto. Durante la fase del desarrollo del producto, las partes críticas y ensambles son identificadas. Las características del producto son bajadas y traducidas en las especificaciones críticas del ensamble, y los requerimientos y especificaciones son definidas para cada función y nivel. ¿Sí se acuerdan de toda la maraña que hicimos en el pizarrón, no? Bueno, pues empezamos ya prácticamente con todo lo que viene siendo la definición del producto, la voz del cliente, todo lo que vienen siendo los planos. Cuando ya pasamos a la parte del subsistema, cuando ya podemos identificar el desarrollo de producto, entonces ya empezamos a identificar ahora sí cada una de las partes que las necesidades y requerimientos del cliente nos está pidiendo. Punto número 3. Desarrollo del proceso. Durante la fase del desarrollo del proceso, la manufactura del proceso y el ensamble son diseñados basados nuevamente
en el producto y las especificaciones ya de los componentes, y sobre todo en esta parte el flujo del proceso es desarrollado. ¿Cómo vamos a identificar el flujo del proceso? Ya tenemos la definición del producto, ya tenemos el desarrollo del producto, ahora necesitamos el desarrollo del proceso. ¿Cómo lo vamos a construir? Perdón. ¿Cómo lo vamos a construir? Y en esta parte, todos los requerimientos críticos o las características y especificaciones críticas deben de ser bien identificadas dentro del diagrama del flujo del proceso. ¿Ok? Espero que hasta aquí vayamos bien. Muy bien. Como parte cuarta, como parte cuarta que viene siendo el control de la calidad del proceso, y esto es antes del lanzamiento de la producción, esta herramienta QFD nos va a ayudar a identificar nuevamente las partes críticas y características del proceso. También nos va a ayudar a identificar los parámetros del proceso. Todos esos parámetros del proceso que son determinados ya en la voz del cliente. Y la voz del cliente, recordamos que son toda la parte de los planos. Entonces, cuando ya está identificada las características del proceso, los parámetros del proceso son determinados y el apropiado control del proceso es desarrollado, pero no solo desarrollado, ya es implementado. Adicionalmente, se van a desarrollar todas las especificaciones a prueba y error, que normalmente en el mundo de la industria se conocen como POCAYOKs. Cuando ya nosotros tenemos todo esto, la producción completa comienza, y una vez finalizados los estudios de capacidad del proceso, aquí implementamos también la herramienta de CP y CPK. Bueno, cuando ya realizamos toda la parte de los estudios de capacidad del proceso, donde le digo a mi proceso que es capaz de cumplir con las especificaciones y requerimientos del cliente, y no solo con especificaciones y requerimientos del cliente, sino con todos esos detalles críticos que son importantes para mi cliente y que puedo cumplir con eso y un poquito más, un poco más de lo que me está pidiendo el cliente. Eso lo vamos a ver ya más estadísticamente dentro de la materia, ¿no? Pero ahorita lo importante es identificar que cuando ya llegamos a esta fase es cuando la producción está completa, y una vez que se finalicen esos estudios de capacidad del proceso de CP y CPK, durante la fase de pilotos. Acuérdense que nosotros vamos traduciendo desde que nos llegan los planos, identificamos la voz del cliente, desarrollamos el producto, identificamos y desarrollamos el proceso, y en este momento empezamos ya con las pruebas de piloto. ¿Qué quiere decir un piloto? Es la primer parte, se puede decir, la primer muñequita, el primer carro, el primer producto que yo voy a sacar para saber si efectivamente hice bien esa traducción de la voz del cliente en todas estas especificaciones, requerimientos de ingeniería, proceso y desarrollo. ¿Ok? Pero ¿de qué sirve tener específicamente bien toda esta metodología? ¿De qué nos va a servir tener bien identificado todo el uso de las herramientas si no contamos con la parte más importante? El QFD es una herramienta que nos ayuda muchísimo a trabajar en equipo. Cuando nosotros estamos trabajando ya todo este proceso, obvio no lo podemos hacer solos, y para eso necesitamos un equipo de trabajo. Y ese equipo de trabajo nos va a ayudar a implementar todas estas fases, desde la fase 1 hasta la fase 4. Entonces, se requiere la participación del equipo, pero no solo la participación, la disciplina del mismo. Y esta herramienta te va a proveer, si la hacemos paso a paso, si no nos inventamos el hilo negro, si lo hacemos paso a paso, tal como la herramienta nos dice, pues nos provee una experiencia muy extraordinaria de cómo trabajar en equipo, de cómo puedes desarrollar tu liderazgo también dentro del equipo, pero sobre todo te va a ayudar a identificar una buena
voz del cliente, identificar bien las necesidades y expectativas del cliente, los requerimientos del cliente, y te va a ayudar a hacer una transformación total en un producto que realmente quiere el cliente. ¿Qué te parece? Bueno, y hasta aquí vamos a llevar esta primera parte. El segundo video lo vamos a estar trabajando ya en un ejemplo específico de esta herramienta que llamamos QFD o Quality Function Deployment. Bueno, pues me despido de ti, Nuevamente te recuerdo, mi nombre es Sonia Villanueva y nos estamos viendo en una sesión más de la materia de sistemas de calidad. Hasta la próxima.